Ahí se está compartiendo, ¿no? Sí. Bien. Antes de todo esto, recién yo no digo que el coseno sea igual a 1. ¿Estamos? Yo digo que el coseno es un número que está entre -1 y 1. Va tomando valores entre -1 y 1. Puede ser 0, puede ser 1 sobre raíz de 3. Toma todos los valores entre -1 y 1. Entonces, cuando yo tomo un módulo, el módulo del coseno, o en este caso el módulo del coseno a la quinta, el módulo de cualquier cosa a la quinta, va a estar entre 0 y 1. Va a tomar todos los valores entre 0 y 1. Entonces, en particular, todos esos valores que están entre 0 y 1 siempre van a ser más chicos o iguales a 1. Por eso, esto es menor o igual que 6 más 1. Yo no he puesto acá igual, he puesto menor o igual. Entonces no dije que esta expresión fuese igual a 1, dije que fuese menor o igual a 1. Por un lado. Y ahora, volvamos atrás, el teorema dice que si 0 es menor o igual que AN, menor o igual que BN, y BN es sumable, entonces AN es sumable. ¿Estamos? Ahora el nuevo teorema dice, si BN más chico que AN y BN diverge, entonces AN diverge. Digo, ¿por qué? Supongamos que no es así. Entonces, bueno, así. Si BN no es sumable, entonces AN no es sumable. Si BN más chico que AN. Eso es lo que dice este teorema 5'. Entonces, para verlo, supongamos que AN es sumable. Lo hacemos por el absurdo. Pero si AN es sumable, como es más grande que BN y ambas son mayores que 0, por el teorema anterior, el teorema 5, tendría que BN es sumable. Pero por hipótesis BN no es sumable. Entonces no puede ser AN sumable. ¿Estamos? Otra prueba de comparación que sale, que está en el apéndice de los apuntes, es la siguiente. Criterio de comparación. Si yo tengo AN y BN dos sucesiones mayores que 0, y el límite de n que tiende a infinito del cociente de ellas, de AN sobre BN, es igual a un número C mayor a 0, con C es un número C mayor que 0, entonces C no debe ser infinito también, C, tampoco. Entonces voy a tener que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de AN pertenece a los reales, si solamente si la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de BN pertenece a los reales. ¿Qué quiere decir esto? AN y BN son sumables las dos, o AN y BN no son sumables las dos. La definición, a mí me preguntan por la definición de convergencia y el comienzo. La definición de convergencia es la que pusimos acá. Yo tengo las sumas parciales. Primero teníamos lo que repasamos al comienzo. Yo tengo una sucesión de números reales, o sea, una función de lo natural de los reales, y me interesa ver a dónde el límite, cuando n tiende a infinito, de los a sub n. Esto se puede hacer con cualquier sucesión. Y veo si ese límite converge o no. Eso es respecto a una sucesión. Y ahora estamos viendo las series. Para ver lo de las series, yo me defino una nueva sucesión, esta de S sub n, que son de las sumas parciales. Sumo desde n igual a 1 hasta n mayúscula. Y si el límite de esta nueva sucesión S sub n existe,
decimos que la serie numérica converge o la sucesión AN es sumable. Esa es la definición de convergencia. Y si no pasa esto, o sea, si ese límite de infinito no existe, va a ser divergente. Hay una compañera que pide que apaguen los micrófonos, que me parece. Compañera o compañero, no sé qué. Sí, una compañera. Bueno, volvamos hasta donde seguimos. Bueno, yo cuando hago AN y BN, si me da un número C, quiere decir que AN y BN se me están yendo más o menos con la misma velocidad o de la misma forma es infinito. Entonces, si una de las series converge, la otra no le queda otra cosa que converger también. Porque tienen más o menos el mismo comportamiento es infinito. Es una forma, no es una prueba matemática, claramente, pero es una forma de entender por qué observamos cocientes. ¿Estamos? El teorema nos dice que dos sucesiones a n y bn, si satisfacen las hipótesis, o sea que el límite de n que tiende a infinito de a n y bn es igual a c, con c mayor que 0 y menor que infinito, entonces las series convergen o divergen juntas, o sea, se comportan de la misma forma, de cierta forma, la sucesión hacia infinito. Entonces la serie, que la sumatoria, van a converger las dos o van a diverger las dos. Bueno, entonces ahora, utilizando las series geométricas, ya vamos a ver ejemplos al final de cómo utilizar estos criterios. Bueno, otro criterio que se puede deducir, que no voy a dar la demostración está en el apunte, si alguien le quiere la ve y tiene alguna duda, me pueden preguntar, no hay problema. Que utiliza la serie geométrica y el criterio de comparación es el siguiente, que es la prueba del cociente. Yo tengo a n mayor o igual que c, mayor que 0 en este caso para todo n, y supongamos que el límite de n que tiende a infinito de a n más 1 sobre a n es igual a r, entonces si r es menor que 1, a n es sumable. Esto es la serie converge. Por otra parte, si r es mayor a 1, entonces los términos de AN no tienden a 0. Esto es lo que se demuestra, de modo que AN no es sumable, o dicho de otra forma, la serie diverge. Y si r es igual a 1, este criterio no nos da ninguna conclusión. Entonces, vamos a ver. Vamos a utilizar este criterio para ver dos ejemplos. Ahí me lo tapa el cosito de zoom, entonces, si no estoy errado, es la suma de 1 sobre n factorial y la suma de r a la n sobre n factorial con r mayor que 0. ¿Estamos? Lo primero que tenemos que hacer, en este caso, es ver, si yo quiero utilizar el criterio del cociente, es ver que las dos sucesiones que yo he definido, que es a sub n igual a 1 sobre n factorial y b sub n, r a la n sobre n factorial, cumplen las hipótesis del criterio que yo estoy tratando de aplicar. Como 1 sobre n factorial mayor que 0, y como r le he pedido positivo, r a la n sobre n factorial también va a ser mayor que 0. Que es la primera hipótesis que me piden, que las cosas sean mayores que 0. Y el segundo, tengo que calcular los límites del cociente. Entonces empecemos calculando el de a sub n. Yo tengo que calcular el límite de n que tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Esto es igual que el límite de n que tiende a infinito de 1 sobre n más 1 factorial partido 1 sobre n factorial. Esto igual, por propiedad de las fracciones, al límite de n que tiende a infinito de n factorial sobre n más 1 factorial. Y n más 1 factorial es n factorial por n más 1. Cancelo el n factorial con este otro n factorial y me queda el límite de 1 sobre n más 1, que da igual a 0. Por otro lado, calculemos el límite n que tiende a infinito de bn más 1 sobre bn. Yo estoy haciendo
No estoy comparando a n por bn, por las dudas se vayan a confundir, sino yo estoy utilizando el criterio del cociente, que me dice que evalúe el límite a n que tiende a infinito de an más 1 sobre an, con dos ejemplos que lo estoy haciendo simultáneamente. Uno es an y el otro es bn. Entonces ya calculé el de an más 1 sobre an, que me dio 0, y ahora quiero calcular el de bn más 1 sobre bn, límite de n que tiende a infinito, que este va a ser r a la n más 1 sobre n factorial sobre n más 1 factorial sobre r a la n. Este rn más 1 lo puedo escribir como r a la n por r, y este n más 1 factorial lo puedo escribir como n factorial por n más 1. Cancelo el n factorial con n factorial, r a la n con r a la n, y me queda el límite de n que tiende a infinito de r sobre n más 1, que esto me da igual a 0, porque r es mayor que 0. Bueno, hacer los dos límites iguales a 0 van a ser más pequeños que 1, y por el criterio del cociente ambas series convergen. ¿Estamos? Son dos ejemplos que los hicimos en paralelo. ¿Se entendió? Pues supongo que sí, porque nadie dice nada. Bueno, habíamos dicho que si el resultado del límite de an más 1 sobre an, cuando n tiende a infinito, da un mayor que 1, la serie divergía. Y cuando daba igual a 1, el criterio del cociente no nos permitía obtener ninguna conclusión. Entonces ahora vamos a empezar a ver ejemplos donde este límite sea igual a 1 y la serie converge, y otro ejemplo donde este límite sea igual a 1, pero la serie diverge. Por eso, para mostrar casos donde se da este igual a 1 y converge, y donde también se da que el límite esté igual a 1 y diverge. Por eso no se puede sacar ninguna conclusión. Entonces, el primer ejemplo, ya hemos visto en la clase pasada que la serie de 1 sobre n no era sumable. Y es fácil ver que el límite de n que tiende a infinito de n sobre n más 1, que es an más 1 sobre an, es igual a 1. Y ahora, y dentro de poquito, vamos a ver que la sucesión 1 sobre n cuadrado es sumable, y el límite de n que tiende a infinito de n cuadrado sobre n más 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces tenemos dos sucesiones que pasan que esto es igual a 1, y una converge y otra diverge. Por eso este criterio, cuando el límite del cociente da igual a 1, no nos sirve, porque puede pasar tanto que converge como diverge. Entonces no nos deja sacar ninguna conclusión. Entonces ahora vamos a ver otro criterio que nos va a permitir estudiar muchos casos, y en particular los casos 1 sobre n cuadrado y 1 sobre n. Entonces, para estudiar la sumabilidad de estas sucesiones, tenemos el siguiente criterio de sumabilidad, que es el criterio del integral. Supongamos que tenemos una función que es positiva y decreciente sobre el intervalo 1 infinito, y que f a la n igual a n para todo n. Entonces, la sucesión a sub n es sumable, es decir, que la serie de n igual a 1 hasta infinito converge, da un número real, si solamente si la integral impropia, la integral de 1 hasta infinito de f, que igual el límite de a que tiene infinito de la integral de 1 a de f, existe y es un número finito. ¿Estamos? Acá se refleja un poco lo que yo decía, que de cierta forma las series y las integrales impropias son similares. ¿Qué estamos comparando? O sea, voy a tener que, si la función f es el valor en n, me da la fórmula de la a sub n, y esta f es positiva y decreciente, entonces la serie va a converger si solamente si la integral impropia converge. Entonces vamos a dar ahora un ejemplo de esto, que precisamente la prueba, la demostración de este criterio es un ejercicio. El práctico lo dará Javier, lo dará
hoy o la clase que viene, lo estará dando. No me acuerdo si el ejercicio 4 o qué ejercicio. Entonces la prueba de este ejercicio, de la prueba de este teorema, la van a ver en el práctico. Es usando el criterio de comparación. Bueno, a continuación daremos un ejemplo de la aplicación de este teorema, o sea, del criterio de integral, que a la vez me va a servir para estudiar muchísimas más series. Eso ya lo voy a explicar más al final de la clase. O sea, lo que nos interesa ver ahora es, si yo tengo P mayor que 0, me interesa estudiar la convergencia de la serie de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la p. ¿No? Sí. En los parciales no vamos a pedir que se demuestre ningún teorema. Sí puede haber alguna cosa como pedir algo de alguna definición, algo de eso. Y es bueno que las vayan estudiando, las definiciones, luego los resultados, porque dije que en el final les vamos a tomar un pequeño, una hora, no sé, media hora, 40 minutos cada uno, y después los que han promocionado, se acaba ahí el examen. Y a los otros les vamos a dar un examen escrito. Y esas preguntas van a ser más sobre cómo se aplican los criterios, qué significa convergencia, qué es una serie. Pregúntame de ese estilo. Entonces las definiciones, todo eso es bueno que las vayan estudiando. Y porque puede haber algún verdadero y falso, algo así sobre los criterios que pregunte algo, pero no demostraciones. Entonces, para ver esta serie, lo que vamos a querer utilizar es el criterio del integral. Entonces vamos a tener que estudiar la existencia de la integral impropia, la integral de 1 hasta infinito, de 1 sobre x a la p diferencial de x. Porque si mi f de x es 1 sobre x a la p, si yo escribo f de n, me va a quedar 1 sobre n a la p, que es a sub n. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar, perdón, si 1 sobre x, acá no lo escribí esto, pero es muy importante, tenemos que evaluar si 1 sobre x a la p es mayor que 0, que lo va a hacer porque x está entre 1 e infinito, y 1 sobre x a la p es creciente, es decreciente. Que va a ser decreciente porque x a la p, para todo p mayor que 0, es creciente. Entonces 1 sobre x a la p va a ser decreciente. Entonces al saber que cumple esta función, las dos hipótesis de mi teorema, que sea creciente, en realidad son tres hipótesis, que sea mayor que 0, que sea decreciente, y que evaluada en los naturales me dé la expresión de la sucesión. Al saber que cumple esas cosas, podemos aplicar el criterio. Entonces tenemos que evaluar si la integral esta existe o no existe. Entonces vamos a hacer eso. Entonces tenemos que calcular la integral de 1a, después vamos a tomar límite, integral de 1a de 1 sobre x a la p. Esto es lo mismo que escribir, en lugar de 1 sobre x a la p, escribir x a la menos p. Cuando integro, esto es x a la menos p, sumo 1 al exponente, que sería menos p más 1, y divido sobre ese exponente. Entonces 1 sobre menos p más 1 a x a la menos p elevado a la menos p más 1, que igual a 1 sobre x a la p menos 1. Esto evaluado entre x igual a 1 y x igual a a. Y esto lo que acabo de decir vale cuando x es distinto de 1. Cuando x es igual a 1, perdón, cuando p es distinto de 1. Cuando p es igual a 1, voy a estar integrando 1 sobre x. Y la primitiva de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Entonces este resultado es la primitiva de x a la menos p evaluado entre 1 y a, y cuando, ya sea cuando
P distinto de 1, que me queda 1 sobre menos P a más 1 sobre 1 sobre X a la P menos 1, o cuando P igual a 1, que me queda el logaritmo de X. Evaluamos cuánto da esto y me queda esto evaluado en A menos, este, si yo saco este menos acá afuera, me queda, si yo meto este menos acá multiplicando, me queda menos P más 1, que es justamente lo que tengo acá. Entonces no hice nada en esta parte. Saqué el menos como factor común. Entonces esto evaluado en A, que es esta parte, y después esto evaluado en 1, que toda esta parte no se me va. Entonces este menos se transforma en A y me queda 1 sobre P menos 1. P distinto de 1, y después cuando evalúo el logaritmo, me queda el logaritmo de A menos logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0, entonces me queda el logaritmo de A. Entonces ahora tomo el límite, si P es mayor, vamos a tomar el límite cuando A tiende a infinito, si P es mayor que 1, se tiene que P menos 1 es mayor que 0. Y por lo tanto yo tomo el límite de esta cosa, de esto que tenía acá, de esta expresión. Entonces el límite de A que tiende a infinito es de 1 sobre P menos 1 menos 1 sobre P menos 1, 1 sobre A a la P menos 1. Este A está elevado a un número mayor que 0. Entonces A elevado a un número mayor que 0 y A yéndose infinito, todo esto se me va a ir infinito. Tengo 1 sobre algo que se me va a infinito. Entonces se me va a 0. Entonces toda esta parte de acá se me va a 0 y el resultado es 1 sobre P menos 1. Entonces si P es mayor que 1, la, la integral impropia converge. Ahora, si P es menor que 1, P menos 1 es menor que 0. Entonces A elevado a la P menos 1, siendo P menor que 0, cuando A se me vaya a infinito, esto se me va a ir a 0. Entonces tengo 1 sobre algo que se me va a 0, se me va todo infinito. Entonces esto me queda más infinito. ¿Estamos? Acá debo tener algún error de algún signo. Ah, no, no tengo ningún error de ningún signo. Se me va a infinito porque P menos 1 es menor que 0. Entonces, este P menos 1 es negativo. Con este menos se me hace todo positivo y esto se me está haciendo infinito. Entonces todo se me va más infinito. ¿Estamos? Y en el caso del logaritmo, cuando P es igual a 1, el límite de A, que es infinito del logaritmo de A, ya sabemos que es más infinito. Entonces, en conclusión, el límite de A que tiende a infinito del integral de 1 hasta A de 1 sobre X a la P existe y es un número, digamos, es un número real si P es mayor que 1, pero si P está entre 0 y 1 no va a existir, se me va a ir infinito este integral. Entonces, por el criterio de la integral, me va a decir que la serie de 1 igual, de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la p converge cuando p sea mayor que 1 y diverge cuando p sea menor o igual que 1. Entonces volvemos a lo que habíamos afirmado antes cuando estamos viendo el criterio de comparación. En un momento consideramos 1 sobre n y veíamos que el límite de n que tiende a infinito de n sobre n más 1 y daba 1, y consideraba 1 sobre n cuadrado y veíamos que el límite de n que sigue a infinito de n cuadrado sobre 1 más n cuadrado me da 1. Ahora, por lo que vimos recién, la serie de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n cuadrado converge, pero la serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 a la n diverge. Es decir, vimos dos casos donde el límite de n igual que se va a infinito del cociente de n más 1 de an más 1 sobre an da 1, y en un caso la serie converge y en otro caso la serie diverge. Entonces esto me está mostrando que el criterio del cociente, que era el criterio que evaluaba el límite de este cociente, no es concluyente cuando ese límite da igual a 1. ¿Estamos? Entonces ahora lo que vamos a hacer, prácticamente lo que queda de la clase, es
tratar de explicar un poquito más estas cosas cuando se usan y ver algunos ejemplos. En resumen, lo que hemos visto, hemos dado 3 criterios que se aplican cuando los términos de la sucesión a sub n, o los términos o los coeficientes de la serie a sub n, son positivos. Y voy a contar ahora más o menos en qué caso se usa cada criterio. No, esto no quiere decir que si yo tengo un caso donde sea de la pinta que yo voy a decir ahora, si aplico el criterio que yo le estoy diciendo, voy a sacar el resultado. Voy a obtener, voy a poder resolver el problema. Lo que estoy diciendo es que por lo general, en los problemas que tenemos, cuando sean de cierta forma, me conviene aplicar tal criterio. Eso lo voy a tratar de explicarle ahora para que tengan la información para resolver los ejercicios. Entonces, el criterio del cociente, el que vimos, el que hacía el límite de AN más 1 sobre AN, suele ser una herramienta útil para determinar la convergencia de las series cuando sus términos AN involucran expresiones como n factorial, n a la n o r a la n. Esto es como vimos en el ejemplo, vimos los ejemplos AN, 1 sobre n factorial y Bn, r a la n sobre n factorial. ¿Estamos? ¿Por qué el criterio del cociente suele ser útil para estas cosas? Ahí si recordamos la cuenta que hicimos nosotros, los factoriales, que son cosas bastante feas para trabajar, cuando yo hago el cociente, se simplifican y me van a quedar tipo como 1 sobre n más 1. Y las potencias de esta r a la n más 1 también se simplifican y me queda el número r nomás. Entonces, el límite este, para calcular, me simplifica las cosas que tengo de la sucesión. Entonces, por esa razón, es un buen método para trabajar con esas sucesiones. Ahora tenemos que ver si el límite del cociente de AN más 1 sobre AN me da menor que 1 para que converja o mayor que 1 para que diverja. Puede ser que tenga una cosa de este estilo y me dé 1 y bueno, mala suerte. Tendríamos que buscar otro criterio. Pero por lo general, si yo tengo la fórmula de los AN involucran n factoriales, n a la n o r a la n, me conviene empezar a pensar por este criterio. Bueno, ahora el criterio de comparación, vimos 3 criterios de comparación que, dependiendo del problema y el gusto de cada uno, se utiliza el que uno quiere. Por lo general, suele ser una buena herramienta, o se suele utilizar cuando los términos de la serie de n involucran potencias a la n, o sea que n está elevado a un número, como el cuadrado, la quinta, n a la pi, n a cualquier número, y raíces de n. Y siempre buscamos compararlo con la serie de la sumatoria de los términos de 1 sobre n a la p. Se va a mover un ejemplo de cómo utilizar el criterio de comparación de esta forma. Por lo general lo utilizamos para estas cosas. Si ustedes se fijan en el primer ejemplo que les di, no lo utilizamos para estudiar algo de esta forma. En el ejemplo que vimos. Esto es como una guía que le estoy dando, pero no es necesariamente que las cosas se tengan que hacer así. En el ejemplo que yo le di antes era una sucesión que involucraba cosas como n factorial, n a la n, r a la n, esta de acá. A ver, ¿dónde estamos? Esta sucesión de acá y aplicamos el criterio de comparación para comparar con 1 sobre 5 a la n. Entonces, estas son como guías, digamos, de cómo trabajar, pero no es que necesariamente las cosas
se tengan que hacer así solamente. O sea, la única forma de resolverlo. Como está diciendo, que el criterio de comparación es bueno cuando es un buen candidato cuando aparecen cosas de la forma n a la n o raíces a las n. Por ejemplo, si yo tomo la serie desde n igual a 1 hasta infinito de n al cuadrado más 3 sobre raíz cuadrada de n a la quinta menos n al cuadrado. Ahora, le dejo a ustedes como tarea que se fijen de tratar de aplicar el criterio del cociente a este, que sería el límite de an más 1 sobre an. Si ustedes calculan el límite de an más 1 sobre an, con esta serie, con los términos dados por n cuadrado más 3 sobre raíz cuadrada de n a la quinta menos n cuadrado, van a ver que ese límite le da 1. Por lo general, siempre que tenga algo que solamente esté involucrando potencias de n y raíces de n, tipo polinomios o raíces de polinomios en n, cuando yo aplique el criterio del cociente, el límite de ese cociente me va a dar 1. Entonces no me va a servir el criterio del cociente, entonces tratamos de utilizar el criterio de comparación. Para ver el criterio de comparación, vemos los términos dominantes del numerador y el denominador. ¿Qué son los términos dominantes de cada cosa? Es decir, vemos a cuál es la mayor potencia que esté elevado de esto que está acá arriba y cuál es la mayor potencia que esté elevado de esto de acá abajo. La mayor potencia que esté elevado acá en el denominador, en el numerador, perdón, creo que era. Siempre confundo esos nombres. Que esté elevado la mayor potencia acá es n al cuadrado. Entonces tengo n al cuadrado. Y la mayor potencia que está elevado acá n es n a la quinta sobre 2. No sé por qué le puse un cubo, acá un 5. Perdón. Es n a la quinta, acá un 5, pero tengo que corregir, raíz cuadrada. Si sumo ahora los exponentes, me queda 1 sobre n a la 1 medio. Y eso me da, esto de ver cuál es los exponentes de mayor grado, me da la idea con qué serie de la pinta 1 sobre n a la p yo lo tengo que comparar. En este caso, p igual a 1 medio. Como p es igual a 1 medio, la serie esta tiene pinta de diverger. Como tiene pinta de diverger la serie, tengo que ver los teoremas que me hablen de la divergencia de la serie, que en este caso puede ser el teorema 5' y el teorema 6. Entonces vamos a ver esto utilizando los dos teoremas. Primero, vamos a usar el teorema 5'. Entonces, para el 5' tenemos que acotar por debajo a esta serie, el término de esta sucesión. Si recordamos cuál es el 5', decía que yo tenía Bn menor que An, ambos positivos, y Bn divergía, entonces Bn no era sumable, perdón, entonces tampoco era sumable a N. Entonces yo quiero ver que mi sucesión no es sumable, la que yo tengo ahora. Entonces quiero acotarlo por un Bn más pequeño. Mi candidato de Bn es 1 sobre N a la 1 medio. Entonces quiero acotar esto por algo que involucre a 1 sobre N a la 1 medio. Entonces, n cuadrado más 3 tengo sobre raíz de n a la quinta menos n cuadrado. Ahora, si yo reemplazo n cuadrado más 3 por un número más pequeño, todo se hace más chico. Entonces esto es menor o igual que si en lugar de acá tener el cuadrado más 3, tengo solamente n más 2. Y al revés, si yo divido por un número más grande, se hace todo más pequeño. N a la quinta. Ah, no, lo dejé acá. Bueno, entonces todo esto es más pequeño que n cuadrado sobre raíz de n a la quinta menos n cuadrado. Y ahora,
si en lugar de dividir n a la quinta menos n cuadrado divido por un número más grande, n cuadrado está restando acá, entonces n a la quinta va a ser más grande que n a la quinta menos n cuadrado. Entonces, si divido solamente por raíz de n a la quinta, todo esto se hace más chico, porque estoy dividiendo por algo más grande. Y ahí me fijo cuánto da esto, me da justamente 1 sobre n a la 1 medio. Entonces, como con p igual a 1 medio es menor o igual que 1, esto está para atrás, entonces le sucede como p igual a 1 medio, que es menor o igual que 1, esto ya lo voy a corregir cuando suba las notas, bn igual a 1 sobre n a la 1 medio no va a ser sumable, y por el criterio de comparación, el teorema 5 punto prima, se va a seguir que AN, mi AN original, tampoco va a ser sumable porque es más grande que BN. BN diverge, como el otro no es sumable, BN diverge y como AN es más grande que BN, también va a diverger. Ahí se está, dice que queda menos de un minuto, dejo de grabar ahora. El análisis, ¿de cuál 5? Del 5 prima. Bueno, ahora se termina la reunión.